Hola, muy bienvenidos a Libertelia. Mi nombre es José Miguel Vicuña y hoy día vamos a ver un ejercicio de un comente de impuestos. Este ejercicio dice así: después de aplicar un impuesto en un mercado, el excedente del consumidor disminuyó muy poco, mientras que el excedente del productor disminuyó bastante. Grafique cómo se verá esta situación y explique cómo debieran de ser las elasticidades, precio de la oferta y de la demanda para que ocurra esto. Entonces, anotemos de forma inmediata los datos que nos están dando. Y nos dicen que hubo un impuesto y lo que generó este impuesto fue que el excedente del consumidor disminuyera poco. En cambio, lo que pasó con el excedente del productor fue que disminuyó bastante. Y aquí vamos a hacer esta variación más grande para mostrar que fue mayor la disminución del excedente del productor. Y lo que nos piden es graficar y explicar con las elasticidades. Para poder resolver esto, lo primero que hacemos es mostrar el equilibrio inicial del mercado que estemos analizando. Y aquí vamos a tener una cantidad y un precio en un mercado alfa. En este mercado no voy a graficar por el momento las curvas de oferta y demanda porque tenemos que analizar un poquito más. Pero lo que sí voy a graficar es el precio de equilibrio, que lo voy a hacer por acá, y la cantidad de equilibrio. Cantidad 0, precio 0. Y nosotros sabemos una cosa. Lo que sabemos es que el excedente del consumidor disminuyó muy poco, producto de un impuesto. Entonces ahora ya puedo graficar cuál sería el impuesto. Y sabemos que si hay un impuesto, la cantidad va a disminuir hasta por acá, cantidad con impuesto, y esto va a generar que hayan distintos precios. Entonces, la información que nos están dando es que el excedente del consumidor disminuyó bastante poco. En cambio, que el excedente del productor disminuyó muchísimo. ¿Cómo podemos llevar esto mismo a nuestro gráfico? Tenemos que ver qué ocurre efectivamente con los excedentes. Pensemos en la oferta. Si tenemos la oferta acá y la hacemos cada vez más acostada, nos damos cuenta que el excedente, que va a ser el triángulo bajo el precio de equilibrio y sobre la curva de oferta, va a ir disminuyendo cada vez más. En cambio, si es que voy haciendo la oferta cada vez más grande, el excedente va a ir aumentando. Entonces, ¿qué información nos puede dar esto con respecto a lo que nos están diciendo que el excedente del productor varió o disminuyó muchísimo? Lo que significa es que debimos haber tenido un excedente grande y cayó bastante. En el caso del consumidor, vamos a tener que tenía un excedente pequeño y que disminuyó un poco. Estas disminuciones están relacionadas entre ellas, es decir, que al compararlas podemos decir que el excedente del consumidor disminuyó bastante poco en comparación con la disminución del excedente del productor. De esa manera podemos imaginarnos que la curva de demanda era bastante acostada, demanda. Incluso la dibujé tan acostada que se me fue hacia allá, porque el excedente que quiero que haya habido, quiero que sea pequeño. En cambio, el excedente del productor quiero que sea bastante más grande. Y podemos dibujar una curva de oferta más empinada, por acá. Y ahora analicemos qué va a pasar con los excedentes si es que se aplica este impuesto. Y al aplicar este impuesto vamos a tener un precio de los demandantes y un precio de los oferentes. Y esta diferencia entre los precios va a ser igual al impuesto. Y ahora pensemos, el excedente del consumidor sin el impuesto era todo este triángulo que estoy marcando acá. Y el excedente total, en cambio, va a ser todo este triángulo azul pequeño. Claramente vemos que hubo una disminución relativamente grande en términos porcentuales en el excedente del consumidor. Pero aquí lo estamos comparando entre los dos excedentes y en términos absolutos. Entonces, no va a disminuir tanto en comparación con el excedente del productor. Veamos qué pasó con el excedente del productor. Y teníamos que el excedente del productor era todo lo que estaba bajo el precio y sobre la curva de oferta, que era toda esta área de acá. Y finalmente, producto del impuesto, el excedente del productor quedó reducido a solamente esta área. Entonces, la disminución del excedente del productor
fue bastante mayor. Pasamos de todo este trapecio a todo este trapecio más pequeño en azul. Fue muy grande esa disminución, que es consistente con lo que nos decían. En cambio, en el consumidor, la disminución del excedente fue bastante más pequeña, desde este triángulo amarillo al triángulo azul, que está más pequeño. De esta manera ya tenemos graficado lo que ocurrió y la descripción que nos estaban haciendo. Y ahora viene la parte de graficar, que ya la tenemos, y la explicación de las elasticidades. ¿Y qué podemos decir de las elasticidades? Nos damos cuenta, mirando las curvas, que la demanda pareciera ser bastante más elástica que la oferta. ¿Y por qué es esto? Porque la demanda es bastante más acostada en comparación a la curva de oferta, por lo tanto podemos decir que es más elástica. Y eso, como lo relacionamos con todo esto de los excedentes, lo que vamos a decir es que cuando tenemos una curva más inelástica, el excedente del dueño de esa curva, que ya sea el productor o el consumidor, va a perder más en comparación con una curva más elástica, en este caso de la demanda, que perdería proporcionalmente menos. Esa sería la respuesta a este ejercicio. Lo importante de este ejercicio y de tener bien claro es que, dados los datos que nos están dando, tenemos que ser capaces de mostrar estos datos, de entenderlos y utilizar el gráfico a nuestro favor para así poder llegar a una conclusión y solucionar el ejercicio o el problema que nos estén planteando. Si no te gustó este video, ponle dislike, pero si te gustó, ponle like y también acuérdate de suscribirte para que estés atento a todas las nuevas actualizaciones. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.